El divorcio de Angélica Vale ya era un tema que se comentaba en voz baja desde hace meses, y casi como un secreto a medias, de esos que todos sospechan pero nadie se atreve a decir en voz alta. Pero lo que ocurrió esta semana lo cambió todo. No fue un rumor, no fue una filtración dudosa, no fue una frase sacada de contexto. Fue una confesión directa, contundente y, para muchos, devastadora. Otto Padrón habló. Y cuando habló, no lo hizo a medias. No lo hizo con rodeos. No trató de suavizar palabras ni de envolver sus acciones en excusas. Dijo lo que muchos jamás imaginaron escuchar de él. Dijo lo que para otros era la sombra que nadie quería aceptar. Y lo expresó con una crudeza que rompió la burbuja en la que intentaba mantenerse la estabilidad emocional de quienes estuvieron involucrados. Ellas fueron mis amantes, Angélica Vale y mi primera exesposa. Les fui infiel, las traicioné, y encima me creyeron. Y aquellas palabras se hicieron pedazos en el aire, y cada fragmento cayó sobre la vida de Angélica como un peso emocional que nadie, absolutamente nadie, merece cargar. Porque detrás de una relación pública, detrás de los flashes, las entrevistas, las apariciones sonrientes y los mensajes inspiradores, existía una historia privada que solo ellos conocían. Y ahora, esa historia quedaba expuesta, abierta, vulnerable. Angélica, siempre tan transparente, tan entregada a su familia, tan dispuesta a proteger a los suyos, llevaba tiempo luchando en silencio. Muchos la veían fuerte, decidida, ocupada en su carrera, en sus hijos, en su vida diaria. Pero muy pocos imaginaban que mientras ella seguía adelante, se iba desmoronando por dentro pedazo a pedazo. Porque nadie se levanta una mañana y decide romper una familia. Nadie decide de un día para otro dejar de amar, dejar de compartir, dejar de confiar. Las decisiones así nacen de un dolor acumulado, de conversaciones que nunca se tuvieron, de disculpas que jamás llegaron, de traiciones que se escondieron tras sonrisas y discursos públicos. Y mientras ella intentaba mantener la calma, mientras buscaba proteger a sus hijos del ruido mediático y de las especulaciones, Otto vivía una batalla personal que terminó explotando esta semana. Cuando confesó lo que confesó, lo hizo con una franqueza que sorprendió incluso a quienes lo conocían. No buscó justificarse, no buscó culpar a nadie más. No intentó suavizar su responsabilidad. Dijo todo con lujo de detalle, dejando claro que su vida había estado diseñada en un equilibrio frágil que tarde o temprano iba a quebrarse. Pues para muchos, fue una sorpresa. Para otros, una confirmación dolorosa. Y para Angélica, un golpe que revivió heridas que llevaba cargando en silencio por demasiado tiempo. Porque la traición no solo destruye la confianza. La traición fragmenta la identidad, el valor propio, la percepción de uno mismo. Y ella, con su corazón noble, con su capacidad inmensa de amar, con su entrega total a quienes considera importantes, sufrió ese peso más de lo que cualquiera imagina. No solo por el final de su matrimonio, sino por la certeza de que fue engañada, manipulada y utilizada en un juego emocional que nunca mereció. La primera exesposa de Otto también fue una pieza clave en este rompecabezas doloroso. Ella también vivió, según la confesión de él, una historia marcada por engaños, por medias verdades, por promesas incumplidas. Ambas mujeres, desde realidades distintas, desde épocas distintas, vivieron un mismo patrón que las hirió profundamente: confiar en alguien que no supo valorar lo que tenía delante. Y lo más duro no es que Otto confesara la infidelidad. Lo más duro es que reconociera que ambas le creyeron, que ambas confiaron, que ambas apostaron por un amor que él no fue capaz de sostener con lealtad. Y que solo ahora, después de todo, acepta públicamente lo que hizo, quizá demasiado tarde para reparar el daño, pero necesario para cerrar un capítulo lleno de sombras. Y Angélica, mientras tanto, enfrenta esta etapa con la fuerza emocional que siempre la ha caracterizado. Pero también con la vulnerabilidad de una mujer que amó con sinceridad y que ahora debe reconstruirse desde adentro. Su vida profesional sigue, su papel como madre sigue, su presencia pública sigue. Pero su corazón está en un proceso difícil, humano, real. No es una celebridad pasando por un divorcio, es una persona viviendo una pérdida dolorosa de confianza, dignidad y estabilidad emocional. Muchos se preguntan cómo se siente ella ahora, qué piensa, qué opina, qué hará. Pero lo cierto es que probablemente esté centrada en algo más elemental: sanar. Sanar lo que la traición desgarró. Sanar lo que la mentira quebró. Sanar lo que la verdad recién confesada abrió aún más. Este suceso no solo deja titulares. Deja lecciones humanas sobre el amor, la lealtad, la honestidad y el impacto profundo que tiene la falta de verdad en quienes confían plenamente. Deja claro que detrás de una imagen pública, hay vidas reales, con emociones reales, que merecen respeto, empatía y comprensión. Otto ha confesado, ha hablado, ha aceptado,
Y aunque eso no borra lo ocurrido, sí marca un punto final a una historia que ya no podía sostenerse en silencio. Ahora, el proceso continúa para quienes fueron heridas en el camino. Y esta semana no solo reveló una infidelidad, reveló la fragilidad humana detrás de una relación pública. Y abrió un capítulo donde, más que señalar culpables, es necesario entender que todos, incluso quienes parecen fuertes ante el mundo, pueden estar viviendo batallas que nadie ve. Y la conversación que muchos nunca imaginarían terminó sucediendo una tarde silenciosa, casi inevitable, cuando Angélica Vale reunió el valor suficiente para llamar a la primera exesposa de Otto Padrón. No era una llamada de pleito, ni de reproche, ni de celos. Era una llamada nacida del cansancio emocional, del corazón quebrado y de la necesidad humana de comprender por qué todo había ocurrido de la manera más dolorosa. Angélica tardó varios minutos en decidir si presionar el botón de llamar. Tenía las manos frías, el pulso acelerado y la garganta hecha un nudo. Pero dentro de ella había una fuerza que no conocía hasta ese momento, la fuerza de querer respuestas, de querer cerrar heridas, de querer confirmar si lo que vivió era un patrón repetido o un castigo injusto que solo ella había sufrido. Y finalmente, presionó la pantalla. La llamada comenzó a sonar. Del otro lado, la exesposa respondió con una voz tranquila, sorprendida, pero no hostil. Ambas mujeres, aunque en tiempos diferentes, habían formado parte de la vida de la misma persona. Y ese simple hecho creaba un puente emocional que ninguna de las dos esperaba cruzar jamás. Tras un saludo breve y educado, Angélica respiró profundo. No quería llorar, pero la voz se le quebraba de forma inevitable. Y entonces soltó la frase que llevaba meses guardando. Yo necesitaba hablar contigo porque ya no puedo más, Otto ha sido muy sinvergüenza conmigo. Todo lo que me ha hecho sufrir, yo no sabía si tú habías pasado algo parecido. Yo solo quería entender si esto era solo conmigo o si él siempre fue así. La línea quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Angélica sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Pensó que quizá no debía haber dicho nada, que tal vez la otra mujer se molestaría o no querría hablar del pasado. Pero no fue así, y cuando la exesposa finalmente habló, su voz temblaba del mismo modo. No, Angélica, tú no estás sola en esto. Yo también sufrí, mucho más de lo que la gente se imagina. Él también me engañó, él también me prometió cosas que nunca cumplió. Tú no tienes culpa de nada. Él fue así conmigo también. Y sí, fue un mal hombre conmigo. A Angélica se le humedecieron los ojos. Era como si, por primera vez, alguien realmente entendiera su dolor. No era una competencia de sufrimientos. No era a mí me pasó peor. Era simplemente la conexión honesta entre dos mujeres que vivieron la misma herida, causada por la misma persona. Así la exesposa continuó, con una sinceridad que brotó como si ella también hubiera esperado años para decirlo. Yo también creí en él. Yo también confié, y cuando descubrí la verdad se me vino el mundo encima. Me dijo cosas muy bonitas al principio, pero después fui invisible para él. Y cuando intenté hablarlo, él siempre cambiaba la historia, siempre lo justificaba. Y yo, por amor, lo perdonaba todo. Hasta que ya no pude más. Angélica escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra le golpeaba el alma pero, al mismo tiempo, la aliviaba. Saber que no era la única que había sido engañada la hacía sentir comprendida, validada, acompañada en medio de un dolor que llevaba cargando demasiado tiempo sola. Lo peor de todo, agregó la exesposa, es que él sabía cómo hacernos creer sus palabras. Él sabía qué decir, cuándo decirlo, y cómo hacernos sentir culpables incluso por dudar. No es justo que tú estés pasando por esto. Y tampoco fue justo lo que me hizo a mí. Y Angélica bajó la cabeza, dejando que las lágrimas finalmente salieran, no como signo de debilidad, sino como un acto de liberación emocional que había postergado demasiado. Yo pensé que era solo conmigo, susurró Angélica. Pensé que tal vez fallé como esposa, que quizá algo hice mal, él siempre me hacía sentir que el problema era yo. Y ahora entiendo que tú también viviste lo mismo. No sabes cuánto me ayuda a escucharlo. Y la exesposa suspiró con una mezcla de tristeza y solidaridad. Ninguna de las dos tiene la culpa. Él fue quien decidió mentir, esconder, manipular, él fue quien jugó con los sentimientos de dos mujeres que solo querían un hogar estable, verdadero. Y lo digo sin rencor, pero con toda la verdad, él no supo valorar ni a una ni a otra. Y esa frase resonó en Angélica como un golpe suave pero contundente. Era la verdad que necesitaba escuchar, incluso si dolía. Porque aceptar la realidad era el primer paso para sanar. Y durante varios minutos más, ambas mujeres compartieron experiencias similares, emociones parecidas, historias que parecían casi calcadas. Y, aunque eran dos personas que nunca habían convivido, se entendían como si llevaran años conociéndose.
En esa conversación, sin insultos, sin odio, sin gritos, solo con honestidad, se reveló algo profundo: ninguna fue enemiga de la otra. Ninguna fue la causa del sufrimiento de la otra. La raíz del dolor había sido el mismo hombre, con las mismas conductas, repetidas en ciclos que dejaron marcas difíciles de borrar. Y al terminar la llamada, Angélica sintió que una parte del peso que llevaba encima comenzaba a hacerse más liviana. Porque, aunque el dolor seguía ahí, ya no se sentía sola ni confundida. Ya no dudaba de su valor ni de su dignidad. Y, sobre todo, ya no tenía que cargar con la falsa culpa que él, durante años, había sembrado en su corazón. Y la verdad, dicha entre dos mujeres que habían amado sinceramente, fue el inicio de la libertad emocional que Angélica tanto necesitaba. Pues para Angélica Vale, lo ocurrido no fue simplemente una noticia más. No fue un titular pasajero ni una de esas historias que la gente comenta un día y olvida al siguiente. Para ella, fue algo estremecedor, una verdad tan dura que irrumpió de golpe en su vida personal, dejándola profundamente herida, confundida y atravesando emociones que ninguna persona debería vivir en silencio. Y, cuando Otto Padrón reveló todo, cuando por fin admitió lo que durante tanto tiempo había negado o disfrazado, Angélica sintió que su mundo se sacudió desde la raíz. Y no fue la única. La exesposa, esa mujer que un día también creyó en él, también sintió cómo viejas heridas se abrían de nuevo junto con la tristeza de confirmar que su sufrimiento jamás había sido imaginado. Las dos, cada una desde su propia historia, desde sus propias vivencias, quedaron marcadas por la misma confesión. Porque las palabras de Otto no fueron ligeras, ni tibias, ni ambiguas. Fueron directas, crudas. Reconoció sus engaños, sus traiciones, sus mentiras. Reconoció que había actuado mal, que no había sido honesto ni responsable. Y esa revelación, tan inesperada como contundente, dejó conmocionado al mundo del espectáculo. Pues los medios reaccionaron de inmediato. Las redes se llenaron de comentarios, especulaciones, análisis y debates. Muchos no podían creer que una figura tan aparentemente sólida, tan familiar, tan correcta, frente a las cámaras, confesara algo así. Y lo que más sorprendió no fue solo el acto, sino el tono con el que lo dijo, sin excusas, sin adornos, sin intentar suavizar una realidad que él mismo había creado. Y detrás de toda esa conmoción pública, había algo mucho más grande: el impacto emocional en las dos mujeres que, en momentos distintos, confiaron plenamente en él. Pues para Angélica, la verdad llegó como un terremoto emocional. Ya venía luchando con la separación, con los rumores, con las dudas, con el desgaste de una relación rota. Pero escuchar la confesión directa, escuchar de su propia boca lo que por tanto tiempo se ocultó, fue devastador. Era como si todas las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajaran, y lo que revelaban no era un cuadro bonito, sino una herida que llevaba demasiado tiempo tratando de cerrar sin saber que seguía abierta. Ella, que siempre ha mostrado fortaleza, humor, amor por su familia, ahora se encontraba frente a una verdad que la obligaba a replantear momentos, recuerdos, decisiones, sacrificios. No era solo la traición en sí, era el engaño emocional, la manipulación silenciosa, la sensación de que la realidad que vivió no era la que creía. Eso lastima más que cualquier ruptura. Eso rompe partes del alma que tardan en repararse. Y la exesposa, al enterarse de la confesión pública, también revivió lo que había vivido años atrás. Para ella, no fue sorpresa en el sentido de desconocimiento, porque ya había sentido el engaño, el abandono emocional, la confusión. Pero sí fue una mezcla de tristeza y cierto alivio. Tristeza por recordar lo que sufrió, y alivio porque finalmente el mundo escuchaba lo que ella, durante tanto tiempo, tuvo que sobrellevar en silencio sin que nadie la creyera del todo. Y ambas quedaron emocionalmente afectadas por la revelación. No como rivales, no como enemigas, no como protagonistas de un triángulo mediático, sino como dos personas heridas que compartieron, sin saberlo, el mismo dolor, los mismos patrones, las mismas decepciones. Pues la conmoción en el mundo del entretenimiento no solo se debió al escándalo, sino a la dimensión humana detrás de él. Porque más allá del glamour, más allá de los reflectores, más allá de las notas de prensa, existe algo que muchos olvidan: los artistas también sienten, también lloran, también sufren engaños, rupturas, desilusiones. Son personas con vidas reales, con corazones vulnerables. Y esta vez, la vulnerabilidad de Angélica Vale quedó expuesta ante un público que jamás imaginó verla atravesar algo tan duro. Su imagen siempre ha sido la de una mujer fuerte, trabajadora, amorosa, auténtica. Verla ahora tan triste, tan golpeada emocionalmente, tocó a miles de personas que crecieron acompañando su carrera y que nunca habían visto esta faceta tan cruda de su vida personal.
El impacto fue tan grande que colegas, periodistas, fans y conocidos llenaron internet con mensajes de apoyo, empatía y cariño hacia ella. Sin embargo, por más palabras bonitas que reciba, solo ella sabe lo que está enfrentando en su interior, la reconstrucción emocional después de una verdad que destruye cualquier ilusión que quedaba en pie. La confesión de Otto no solo rompió la calma de su entorno. Rompió una historia que, por años, ella defendió, sostuvo y creyó. Rompió la idea del amor que ella pensaba tener, la estabilidad que imaginaba construir y la confianza que ella dio sin reservas. Pues aunque el mundo del espectáculo sigue conmocionado, aunque medios y redes sigan hablando del tema, hay algo que ahora se vuelve más evidente que nunca: este no es solo un escándalo. Es una historia humana, una historia de dolor, de traición, de resiliencia. Una historia donde dos mujeres cargaron con heridas similares causadas por la misma persona, y donde la verdad, aunque dolorosa, finalmente salió a la luz. Pues para Angélica Vale, este capítulo está marcado por tristeza, sí, pero también por claridad. Porque ahora, con la verdad revelada, puede empezar a sanar de verdad. Y, aunque el impacto haya sido enorme, esta etapa también puede convertirse en el puente hacia una nueva vida en la que sea ella quien vuelva a sonreír desde un lugar genuino, libre y lleno de dignidad. Esperemos que este video haya sido de tu agrado, déjanos tu comentario, vale mucho, nos vemos en otro video, adiós.